Buenos días, licenciada. Mi nombre es Juan Bautista Lorenzo. El día de hoy les traemos la exposición de la teoría clásica de la administración, lo cual está conformada por nuestros compañeros integrantes, por la compañera Celina Domínguez, Hermes Giovanni Gómez González y Juan Bautista Lorenzo. Le dejo en presentación a la compañera la teoría clásica de la administración. Así que dejo a nuestra compañera en continuación del tema. Buenos días, continuando con nuestra exposición, damos la bienvenida a nuestra presentación sobre la teoría clásica de la administración. El propósito de este trabajo es analizar fundamentos de la administración clásica y los aportes y los límites. Y para ello, para continuar, ¿quién es considerado el creador de la teoría de la administración? Pues el creador fue Henri Fayol, nació en Constantinopla y falleció en París en 1925. ¿En dónde nació la teoría clásica de la administración? Nace en Francia en los primeros siglos del siglo XX. Nació la teoría clásica de la administración. Nace en Francia en las primeras décadas del siglo XX. La teoría clásica de la administración. La teoría clásica de la administración es una corriente de conocimiento que surgió en respuesta al acelerador crecimiento empresarial. Luego de eso, según la evolución industrial, busca establecer principios universales para la gestión eficiente. Esta parte nos da a conocer que la teoría en esos tiempos dio una gran evolución con las grandes empresas para poder desarrollarse y tener una buena disciplina en la organización profesional de las organizaciones. En esta época creció el auge de los medios de transporte, así como la industria automovilista y los ferrocarriles. En esa época Fayol creó los ferrocarriles, los autos, para tener un mayor crecimiento en la industria. Necesidad de aumentar la eficiencia y competencia de las organizaciones para obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos con las instituciones capitalistas del liberalismo. Nos enfatiza que siempre cuando van a crear una administración o una empresa tiene que haber una competencia, como por ejemplo cuando hacen un negocio o en los mercados, siempre hay un competente que tiene que tener la habilidad o una disciplina para practicar una buena organización y un buen desarrollo empresarial. Postulados de la teoría clásica. El primer enfoque normativo positivista determina las funciones del administrador y las cuales principios generales debe seguir. En este enfoque hay una necesidad de aumentar una buena eficiencia, de un buen crecimiento empresarial. La administración como ciencia se enseña a organizar y metódica para mejorar las cualidades y aptitudes de los administradores. Esto nos enseña que debemos tener una buena actitud, una buena enseñanza y una buena organización para poder llevar a cabo un buen desarrollo empresarial y aumentar una buena eficiencia y una buena competencia. Principios generales de la administración clásica. División del trabajo. Especialización de tareas y personas para aumentar la eficiencia. Esta división de trabajo es muy importante que se dio a cabo en esa época, ya que toda sociedad necesita de un buen crecimiento, un buen desarrollo, necesita aumentar una buena economía, una buena eficiencia, siguiendo las leyes, como por ejemplo, digamos acá en la universidad
tenemos un jefe, tenemos un coordinador y nosotros que somos los alumnos. Todo eso lleva una organización y todo ello lleva una buena división de trabajo. Autoridades y responsabilidad. La autoridad del derecho a dar órdenes sin esperar obediencia, responsabilidad, debe rendir cuentas. Como bien les decía, en esta autoridad y responsabilidad tenemos que tener muy en claro que en nuestra sociedad tenemos un buen desarrollo. Continuamos con la exposición de la teoría clásica de la administración. Como toda empresa requiere de un proceso de administración en el cual nosotros nos hemos guiado a través de la información de la teoría clásica de la administración fayolista, lo cual nos da a entender que toda empresa debe tener un proceso de administración como ser la planificación, la organización, la dirección y otra más. Ok, para ello nosotros como estudiantes hemos llegado a entender que las empresas privadas de nuestro país, las empresas públicas de nuestro país deben tener un proceso de seguimiento como ser la teoría clásica para poder llegar al objetivo que quiere llegar la empresa. De lo contrario podía llegar a un fracaso. Pero en continuación seguimos con los principios generales de la administración clásica, lo cual tenemos la división del trabajo. La división del trabajo es la especialización de tareas en personas para aumentar la eficiencia, lo cual, partiendo de mi experiencia que elaboré en una empresa privada, se requiere un orden de división de trabajo. Por ejemplo, el empleado debe estar ejerciendo su labor dependiendo su operación que le toque. El gerente debe estar estructurando de cómo la empresa va a trabajar, y los supervisores deben estar haciendo el trabajo que le han asignado los jefes. Ok, eso es la parte de la división del trabajo para que la empresa pueda tener una eficiencia o llegar al objetivo que quiera llegar, lo cual debe hacer como toda persona quiere tener su negocio, quiere tener su proyecto del día de mañana, crear, invertir, debe de tener un orden, lo cual nos dice la teoría fayolista. En continuación seguimos con la autoridad y la responsabilidad. Ok, la autoridad es el derecho a dar órdenes y esperar obediencia. Responsabilidad de deber de rendir cuentas. Ok, en nuestra empresa, como lo habla el principio de la división del trabajo, nosotros tenemos que rendir cuentas. Por ejemplo, si a mí me asignan en una empresa un trabajo, al final del día o al final del mes, yo tengo que rendir cuenta de lo que es de mi trabajo. Si al contrario yo no cumplo con lo que yo estoy haciendo, entonces probablemente yo estoy llegando a la empresa a no cumplir los objetivos. De igual forma, el supervisor tiene que rendir cuentas al jefe de qué está haciendo el empleado o de cómo va la producción, dependiendo del cargo que tenga. Por ejemplo, hay empresas que tienen supervisores de producción, supervisores de calidad, o sea, a cada quien se le asigna la autoridad que debe de mantener lo que es la autoridad y responsabilidad de cuidar los bienes de la empresa para poder llegar a un objetivo al final del año
de entregar un buen objetivo a la empresa en el desarrollo. Ok, seguimos con la unidad de mando. La unidad de mando, como lo estaba diciendo anteriormente, todo empleado debe seguir órdenes como ser del jefe superior y siguiendo una secuencia de órdenes. Por ejemplo, si a mí me asignan lo que puede ser en una empresa, si a mí me asignan que tengo que realizar un trabajo de una meta que alcanzar, de una producción, entonces yo tengo que cumplir las órdenes para que pueda haber un orden dentro de la empresa y así poder lograr alcanzar el objetivo que requiere la empresa. Por ejemplo, si a mí me ordenan o lo ordenan al jefe superior, es porque tiene que ser obediente de acuerdo a los principios generales de la teoría clásica. No lo digo yo, lo dice la teoría clásica de la administración. La subordinación de los intereses individuales generales. Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. Aquí hacemos un poquito de pausa, o sea, entre comillas. Los intereses generales particulares es más sobre todo cuando la empresa está en alcanzar el objetivo, el nivel, o sea, de la ganancia, que es lo que quiere en un futuro. O sea, los intereses, por lo cual toda empresa debe ser ganar, o sea, en un futuro, el objetivo que quiere llegar a ser. Si quiere ganar 1 millón de lempiras al año, entonces tiene que proponerse por encima de todo, de cómo va a llegar, cómo lo va a hacer, o sea, todo va a ser organizado. La equidad es otro principio de la teoría clásica de la administración, es la amabilidad, la justicia por conseguir la lealtad personal. Ok, como toda empresa que cuente, que sea con 2 o una cantidad de empleados, debe ver lo que es la equidad, la amabilidad y la justicia, sobre todo pues para no llegar a violentar algunos derechos de los empleados y para lograr el bienestar de la empresa. El orden, debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, orden material. Es muy claro que toda empresa debe mantener siempre en su lugar o área donde se ejerce la labor de trabajo, debe estar completamente ordenada. Por ejemplo, si vamos a fabricar por ejemplo, si vamos a fabricar como una camisa, para no confundir, debe de estar cada cosa en su lugar. Por ejemplo, las máquinas deben de estar en un lugar donde no haya distracciones, con sus debidos cuidados que deben mantener. Por ejemplo, en consiguiente puede ser el hilo no tiene que estar revuelto con las máquinas, debe estar en un lugar donde debe estar. Y lo mismo, la ropa que se va a utilizar durante el proceso debe estar ordenado también. Ok, aquí es más sobre todo mantener un orden de secuencia de las cosas para no generar distracción en el área de donde elaboramos.
La remuneración es otro principio también. Debe ser justa, suficiente para que los empleados tengan un nivel de motivación, productividad en su puesto de trabajo, generando la existencia de dos tipos de remuneración: la económica, refiriéndose a los cumplidos. La promoción de la empresa se trataba de premiar o reconocer de algún modo los esfuerzos del empleado. La remuneración es de cómo la empresa puede incentivar al trabajador, como puede ser un empleado en una empresa. Si gana a la semana 2.500 el salario mínimo, pero aquí vemos si el empleado es bueno en la empresa para laborar, la empresa verá si lo puede incentivar. Por ejemplo, lo puede incentivar con un aumento de su salario, o puede ser de una manera de darle un certificado para que el día de mañana, si es despedido, pues pueda obtener un trabajo más fácil por ser un buen empleado. O también, pues aquí es más sobre todo de que la empresa genere como una motivación en el empleado para que pueda motivarse a hacer el trabajo. O por ejemplo, hay en algunas empresas que hacen que a los empleados que hacen horas extras les dan un bono o un boleto para que puedan ir a comprar su cena o su comida gratis. Esa es una manera de incentivar a los empleados de una empresa. Bien, continuando con los principios de la teoría clásica españolista, tenemos también el siguiente principio, lo que es la estabilidad. Lo que la estabilidad nos da la elevada rotación del personal, puede perjudicar lo que es el correcto funcionamiento en la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de la seguridad de los empleados. Ok, aquí entre más empleados la empresa tenga, probablemente la empresa no dé abasto lo que es la seguridad en el personal. Por ejemplo, puede ser lo que sea en la parte físicamente, o también en la parte de la persona emocionalmente, y lo que es en la parte de seguridad. Entonces ahí nos da a entender la teoría que es mejor que una empresa pueda tener no una gran cantidad de empleados, sino entre menos empleados hay, mucho mejor sería la atención para el cuidado del personal, ya que por mi experiencia vivido en nuestro país, lo que es en una empresa privada, nos hemos visto la realidad de cómo se ha vivido en la parte de la salud de las personas. Si bien en una empresa tiene unos 1.500 o 3.000 empleados, obviamente de esos 3.000 empleados particularmente se le pueden poner en un estado de mal de salud por cualquier situación de enfermedad, van a asistir lo que es al seguro, o quizás a la oficina más cerca de lo que es el cuidado de la salud con los doctores. Ahí en esa parte, pues la empresa también se encontraría lo que es en la deficiencia de la producción. Entonces igual en la parte de la seguridad sería el cuidado de cómo se mantiene el personal dentro del trabajo, de cómo si hay buena seguridad o hay muchas confrontaciones. Entonces, ya que en un ambiente laboral se convive estrés, presión de parte de lo que se quiere alcanzar el objetivo en una meta durante el transcurso del día. El siguiente
otro principio fayolista es la iniciativa. Incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Muy bien, aquí toda empresa debe de tener lo que es una metodología de cómo el empleado debe de ir el día de mañana a ejercer su labor en su puesto de trabajo, o digamos debería ser entrenado de qué es lo que va a ir a hacer, si va a ir a hacer una operación, si va a ir a realizar inventario en una oficina, lo cual debe haber alguien que lo incentive, que lo oriente, qué es lo que va a ir a hacer en el trabajo para poder hacer muy bien las cosas. El siguiente principio de Fayol de la teoría clásica de la administración habla de la disciplina, de la obediencia, el respeto, de los valores fundamentales, o sea, la buena conducta, la buena relación respetuosa son la base sobre lo que sustenta la relación entre los empleados, los mandos y la dirección. Aquí nos enseña en la teoría fayolista, como dije anteriormente, no soy yo, es la teoría quien nos enseña de cómo se debe hacer en la empresa según los principios de una administración. Aquí, en una escala de órdenes, debe haber un superior, y también están los empleados, los supervisores. Aquí dentro debe haber una conducta muy agradable dentro del trabajo, porque si no, de lo contrario, podría haber distracciones. Uno, si es empleado de una empresa, ¿qué es lo que debe de aportar? Debe de aportar respeto, lo que es en nuestra manera de hablar al jefe, o el jefe de igual forma debe hablar de una manera respetuosa para no generar confrontaciones o distracciones en el trabajo, ya que la disciplina es la base principal en una empresa para poder tener un trabajo muy saludable y un ambiente muy agradable. Aquí logramos objetivos que la empresa quiere llegar a ser. En el espíritu del cuerpo, este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación, la unidad entre empleados. Aquí el espíritu del cuerpo, en esta parte de la teoría clásica, es vivir en un ambiente laboral de toda empresa. Nos dice Fayol que debe haber en los trabajos unidad en equipo para poder ejercer los trabajos, porque hay trabajos que lo requieren trabajar en equipo, por ejemplo, como es en las zonas maquileras, en las fábricas. Tenemos como por ejemplo la fábrica que se hacen los arneses. Arneses son donde van los vehículos, donde llevan las luces del vehículo. Todo para hacer ese trabajo lleva un proceso. Por ejemplo, alguien ubica lo que son los circuitos, otro hace la aprobación en la máquina si funciona o no funciona, y lo otro hace el tapeado del circuito. O sea, ahí es un trabajo en equipo para poder hacer un buen trabajo. Eso nos da a entender el espíritu del cuerpo, de poder con los compañeros del trabajo poder llevarnos de la mejor manera, de poder entendernos
y de lo contrario, si no llegamos a ese consenso, entonces no podíamos llegar a alcanzar la meta propuesta del día o según nos dice la teoría. Gracias. Continuando con la exposición sobre la teoría clásica, seguimos con la jerarquía. La jerarquía es muy importante en una organización, en una empresa, porque sabemos que cada cosa que realizamos, cada actividad que hacemos, siempre tenemos que hacer con alguien que nos dirija. Una organización no tendría sentido si no hay un superior que nos dirija, que nos coordine, ya que nosotros solo no podemos hacer. Quizás nosotros podemos hacer de una forma trabajar, pero el jefe quiere otra cosa. En la organización es tan importante, empieza desde el empleado, un empleado normal, sigue a su jefe y así. Porque la única forma de que la organización trabaje. Sería importante mencionar esto de la jerarquía en una organización, ya que siguiendo tu proceso, una organización, una empresa va a tener un éxito sin que alguien nos dirija, nos coordine, sería muy imposible porque no vamos a ver qué o por dónde irnos. Si tenemos algún problema nos pasa en dicha empresa, primero no vamos a arreglar con otro compañero o a solucionar con otro compañero el problema que está pasando, sino que tenemos que ir paso a paso hasta nuestro superior, ya que él va a tomar medidas necesarias para solucionar dicho problema. Sin duda, esto es muy importante en una institución, ya que cabe mencionar que sin esto una empresa no tendría el éxito que queremos. Siguiendo con la centralización. La centralización implica la concentración de la autoridad en las zonas jerárquicas más elevadas. Muy importante la centralización. En cada empresa, en cada institución siempre tenemos que tener alguien superior, o sea, dentro de una empresa siempre tenemos un jefe inmediato, alguien inmediato para tener algún problema, pero siempre hay alguien más arriba que lo coordine. Pongamos un ejemplo, en una institución educativa, quien coordina, quien dirige todo el sector educativo, digamos un ejemplo, es el ministro de Educación. Este ministro tiene, aquí en Honduras son 18 departamentos, en cada departamento tiene un director departamental, que recibe orden del ministro al director, y el director manda esa información o transmite esa información a los directores distritales, a los maestros y así. Porque ¿qué pasaría si no hubiera un director departamental? Mucho trabajo para el ministro, entonces vemos que siempre que necesita o necesitamos centralizar, o sea, dividir el trabajo en partes. Sería de una sola forma trabajar no sería difícil porque cargaría en una sola persona todo y no va a salir de la mejor forma el trabajo que queremos realizar en cada institución. Por eso es muy importante siempre hay, como les decía, siempre hay un jefe inmediato, pero siempre tenemos que tener órdenes aún superiores. Otro ejemplo es de una empresa, si una empresa extranjera que está acá en Honduras, hay un jefe inmediato, pero siempre si es extranjera va a haber un jefe superior que le manda órdenes del extranjero. También dentro de la teoría clásica, Henry Fayol destaca que la empresa debe cumplir 6 funciones básicas, que esos son básicas, o sea, hay más, pero la más importante que él recalca es las funciones que debe tener dicha organización en esta teoría clásica que Henry Fayol. La número 1 es la función
técnica, que se refiere a las funciones empresariales que están directamente ligadas a la producción de bienes y servicios. Toda empresa, toda organización, siempre el fin o el objetivo es producir o hacer producir bienes y servicios, dice. En la producción de bienes y servicios tenemos como ejemplo, los bienes sería una casa, un terreno, un vehículo, y los servicios, por ejemplo, es una servicio de internet, servicio de telefonía celular o productos de limpieza o de salud. Esas son las funciones técnicas. En la número 2, funciones comerciales. Esta está relacionada con las actividades de compra, venta, de intercambio de la empresa. Cuando ya hemos tenido los productos o ya hemos fabricado algo, tenemos que vender. O sea, aquí una función importante que es tener la empresa de vender. ¿Cómo la empresa puede vender? Henry Fayol destaca esto, que la actividad principal de ese es la compra y venta. Pero ¿cómo podemos vender nosotros como empresa, como organización? Poniendo a las personas adecuadas, las personas en el puesto indicado, para hacer publicidad, o cómo hacer publicidad, o cómo vender, o cómo, de que la forma correcta de llegar al cliente, buscar los medios necesarios, buscar las estrategias necesarias para poder convencer, dice, primeramente de comprar y vender. Que si el fin de una empresa es obtener dinero, obtener los recursos necesarios para sobrevivir, por eso dice de compra y venta, tanto de producir eficientemente como comprar y vender bien, haciendo llegar bienes y servicios producidos por el consumidor. El final de todo es, todo lo que hacemos tenemos que venderlo, y al final ¿qué tenemos? Tenemos una remuneración económica con lo cual podemos sobrevivir, que la empresa que tenemos a cargo siga adelante. Si no fabricamos algo o no tenemos algo solo porque la gente nos vea o que el alrededor nos vea, sino el fin de todos es vender. Si una empresa se dedica a la fábrica de teléfonos celulares, el fin es vender y hacerlo convencer de que esta es la mejor marca y esta es la mejor y que esta le va a satisfacer sus necesidades. El final de todo es que la empresa tenga los recursos necesarios para seguir sobreviviendo. La número 3, las funciones financieras. Esta función implica la búsqueda y el manejo del capital. Es muy importante esta función financiera que Henry Fayol destaca en la teoría clásica, porque ¿qué pasaría si solo vendemos y no tenemos cómo manejar ese capital, cómo tratar ese capital para que la empresa siga creciendo, siga expandiéndose? Sería difícil. Donde el administrador financiero prevé, planea, organiza, integra y dirige y controla la economía de la empresa. Dentro de una empresa, de una institución, se maneja un capital, puede ser bastante o poco, pero siempre va a haber dinero o siempre va a haber un capital. ¿Y qué hacer con ese capital? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo manejarlo? En ese punto es importante tener a la persona más indicada, tener a una persona que sea la mejor correcta de manejar. No podemos colocar a personas que no le entiendan o que no sepan qué hacer. ¿Qué pasaría si no ponemos a la persona adecuada? No va a poder hacer qué hago con este dinero, qué hago con esta forma, o qué puedo hacer para obtener más ganancia, o cómo puedo hacer para que la empresa siga. Por eso dice que debe ser organizado y tiene que integrar y dirigir de la forma correcta. Este dinero es para acá, este capital lo necesitamos para acá, para que la empresa siga creciendo. La número 4, las funciones de seguridad, son las que
ven por el bienestar de las personas que laboran en dicha organización con relación a su protección a los enseres con que cuenta el inmueble mismo. Dice, por ejemplo, la seguridad de higiene, la industrial, la privada y personal. Son las que ven por el bienestar de las personas que laboran en dicha organización. Toda empresa, toda organización, toda institución o algo que sea un organismo social siempre debe tener una seguridad. Una organización siempre tiene que haber algo que se mantenga seguro. Sería algo difícil donde podamos estar trabajando en una empresa donde no haya dicha seguridad, donde no haya una protección que nosotros lo podamos manejar. Podemos poner un ejemplo: si en una empresa hay un vehículo para transportarnos, sabemos que el vehículo tenemos que andar bien, porque si no pues, nos puede pasar un accidente o nos puede dejar en mitad camino. Entonces, cada cosa que tiene la empresa, mueble, que sea, tenemos que saberlo manejar con seguridad. Desde nuestra parte física tenemos que saberlo manejar. No vamos a estar en una empresa donde quizás el jefe nos pueda recibir con un golpe o algo así. Desde la parte física hasta la parte de los inmuebles, o sea, la parte física, ya puede ser un escritorio, una computadora, todo tiene que manejarse con la dicha seguridad para que la empresa, la institución, se mantenga seguro. Sin esta parte, la institución que está no va a trabajar de la mejor forma, porque no vamos a sentirnos una tranquilidad para trabajar. La número 5 dice las funciones contables. Estas funciones se enfocan en todo lo que tiene que ver con costos, inventarios, registros, balances, estadísticas empresariales. Ya de todo vamos avanzando a la parte ya de la contabilidad del balance. O sea, primero producimos, primero vendemos, organizamos. Hoy viene la parte importante de la función de la contabilidad. Tenemos que saber manejar o saber qué hacer con todo lo que la empresa tiene. Entonces, dentro de las funciones del inventario, es importante tener una empresa, saber manejar este inventario. Un ejemplo es, si yo vendo 10 bolsas de agua al día, tengo que tener, si vale 2 lempiras, tengo que tener 20. Si vendo 2 refrescos, valen 20, por ejemplo, tengo que tener 40. ¿Qué pasaría si me falta la mitad? Ya entramos en problemas porque la empresa va en retroceso. Entonces tenemos que ir avanzando. Y en los balances sabemos que es muy importante tener un orden de todo esto que realizamos, porque tenemos que manejar de la forma más correcta. Y en las estadísticas empresariales, dentro de todo, saber qué es lo que hicimos bien y qué es lo que no hicimos mal. Todo el dinero que tenemos, ¿es correcto o no es correcto? ¿Cuadra o no cuadra? Tenemos que saber manejar qué pasaría si no hacemos todo esto del inventario, registro y balance. No vamos a ver si estamos ganando, si estamos perdiendo, si vamos avanzando, sino que la empresa tiene que manejar todas estas cosas. El número 6, funciones administrativas. Se encarga de regular, integrar y controlar los 5 funciones anteriores, realizando actividades que se coordinan de manera eficaz y eficiente, en la cual se implementa la planificación, organización, dirección y la coordinación y el control. La función administrativa aquí ya es la etapa final, donde se involucran o tenemos que manejar toda la parte de la contabilidad, de la seguridad, de la parte de la compra y venta, de todos los inmuebles al final. Porque si la parte administrativa no funciona en la empresa, no va a saberla, o el jefe no va a saber, o los superiores no van a saber cómo está trabajando la empresa. La empresa tiene que tener a alguien administrando en la forma correcta, y él le va a decir si la empresa va avanzando, si la empresa
está estancada, la empresa le falta esto. De ahí el jefe se dirige y toma medidas para corregir las deficiencias que puede tener en una empresa. Ahora que en los procesos de administración, siempre en la parte administrativa siempre siguen líneas o reglas para avanzar. La número 1 es la planificación, visualizar el futuro y trazar el programa de acción. En un proceso administrativo, la primera es planificar. Tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestra organización, de nuestra empresa, cuál es la visión hacia el futuro, a dónde me veo, a dónde quiero llegar. Siempre hay un líder que dirige, que coordina a todos. Él es el primero que dice, nosotros tenemos que avanzar, yo quiero tener ese objetivo, yo quiero tener esto. Él es el que va a coordinar para que todas las empresas se pueda lograr un éxito. La siguiente es... Seguimos con la coordinación. Dentro de una empresa tiene que haber una coordinación, delegar el jefe tiene que delegar a cada persona en cada área, en cada trabajo que se le asigne. Tenemos que seguir un orden porque sin ese orden no se puede trabajar de la mejor forma. Y tiene que haber una organización dentro. Si ya nos coordinamos, tiene que cada quien tiene lo que se va a hacer o lo que les asignaron para así hacer el trabajo. Y la última es tener un control. Dentro de todo lo que hacemos siempre va a haber alguien que nos controle o las cosas que tenemos que hacer para que no se nos salga de las otras formas que quizás podamos tener. Siguiendo estas cosas o estas funciones, la empresa va a tener salir adelante. Y a manera de conclusión, tenemos que el Henry Fayol destaca que la empresa sin una disciplina, sin un orden, no va a llegar a ningún lugar. Dentro de las cosas que realice la empresa, siempre la disciplina es muy importante. Y desde que iniciamos hasta que terminamos va a haber, pero ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que necesitamos para hacer desde el inicio hasta terminar. Entonces esa es la forma de trabajar. Y otra vez dice que los trabajadores o los empleados para que puedan ejercer mejor su trabajo es de incentivarlos. Hay empresas que le incentivan al empleado y otras que no. Hay casos donde la empresa les ofrece incentivo o les ayuda, siempre el empleado se va a sentir muy a gusto. No va a trabajar o no dar mucho en una empresa que no lo traten bien. O sea, sí va a trabajar un tiempo, pero va a trabajar donde le ofrecen el mejor pago, le pueden ofrecer un bono, le pueden ofrecer una beca, etcétera. Unas cosas para que el empleado se mantenga feliz. Entonces es muy importante que la empresa pueda acercar incentivos para que el empleado se motive. Es una motivación extra que la institución pueda tener para lograr que los empleados se mantengan en dicha institución. Sin eso es muy difícil mantener a alguien. Siempre uno va a buscar donde mejor se lo traten, donde mejor tenga mejor entrada de dinero. Ahí es donde uno se va a sentir satisfecho. Por eso el autor de esta teoría se enfoca bastante en eso, en el incentivo, en el orden y la disciplina. Logrando todos estos éxitos, la empresa va a funcionar de la mejor forma. Y muchas gracias.